Desde museodelamemoria.gov.ar, el miércoles 10 de diciembre, con motivo de la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos y de un nuevo aniversario en su sede definitiva, el Museo de la Memoria propone una serie de actividades que se realizarán a partir de las 19:30 para todo público, con entrada libre y gratuita. Y para sintetizar estas actividades, estamos con quien es el director del Museo de la Memoria. Allí está el profesor Rubén Chababo, a quien siempre es un gusto recibir. Rubén, bienvenido, ¿cómo va? ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes a vos y a los que están escuchando. Bueno, lo decía, es un gusto recibirte y me gustaría, Rubén, que nos enumeres cuáles son las actividades de las que la gente puede participar en el día de hoy, el Día Internacional de los Derechos Humanos. Bueno, hoy a partir de las 19:30 vamos a estar desarrollando una serie de actividades en el museo. En primer lugar, la apertura de una muestra que se titula Prisioneros de la Ciencia, Cautivos en la Memoria, que es una muestra compuesta por una serie de fotografías que registran a los hombres y mujeres de pueblos originarios que hace 100 años atrás eran ubicados o como cautivos en algunas dependencias del Museo Antropológico de La Plata y allí estudiados, ¿no?, como objetos extraños. 100 años más tarde se han exhumado estas fotografías y allí están en esta muestra para poder ver lo que hicimos de algún modo con estas comunidades. También en esta misma jornada vamos a estar recibiendo una donación importante de la Fundación Naranjo, que son los archivos de Rubén Naranjo, compuestos por documentos y libros. Y también vamos a estar rindiendo un homenaje a las víctimas de Ayotzinapa en México, con el despliegue de unos pañuelos dedicados a narrar las historias de violencia que tienen lugar en ese país. Eso dentro de un conjunto mucho más amplio de actividades, pero digamos que las centrales, las más importantes, serían esas tres. Bien, con respecto a esta actividad que se llama Despedida de los pañuelos de El Ojo de la Aguja, esa acción se va a completar con Carlos Seminara tocando en vivo. Sí, es una acción que se va a desarrollar en la terraza, si el tiempo lo permite, y llamamos Despedida porque estos pañuelos estuvieron en nuestro museo durante 3 meses, los trajimos desde México. Son más de 150 pañuelos bordados en las calles y de México, que van narrando cada uno de esos pañuelos una historia diferente de violencia. Entonces, para despedirnos de estos pañuelos es que los vamos a desplegar una vez más y luego sí, mañana embalarlos y enviarlos nuevamente al DF, que es el lugar de donde vinieron, ¿no, verdad? Así que pensamos que esta acción es un poco también un homenaje a tantas víctimas de la violencia que está teniendo lugar hoy en día en México. Claro. Rubén, en lo reciente, en lo más o menos reciente, ¿cuál es para vos el mayor avance en términos de la defensa y el respeto de los derechos humanos? Si es a nivel local o a nivel universal, creo que en términos generales, en los últimos años hemos experimentado, bueno, en muchos países, digamos, la ubicación de los derechos humanos en lugares primeros de las agendas públicas de muchos gobiernos, ¿no? En el caso argentino, el tema del matrimonio igualitario, asignación universal por hijos, tienen que ver con reivindicaciones muy fuertes en materia de derechos humanos, porque en un caso tiene que ver con reconocer las diversidades y en el otro con reconocer la existencia de personas vulnerables en nuestra sociedad que necesitan del socorro del Estado. Y creo que a nivel global, vuelvo a decirlo, cada año que pasa se ubica en un primer lugar de la agenda el tema de la advertencia a la violencia contra la mujer o contra los niños, temas que solamente 10 años atrás eran temas que no ocupaban un solo renglón en la prensa, ni tampoco en las agendas públicas. Entonces creo que, hemos avanzado en esa materia, en esas como en tantísimas otras, muchísimo. Bien, y dentro de este comentario y esta descripción que nos presentás, ¿cuál es la mayor cuenta pendiente? La mayor, las cuentas pendientes en derechos humanos siempre son
muchísimas. Yo creo que, bueno, en el caso argentino, bueno, obviamente que la exclusión y la pobreza es una falta flagrante a la dignidad de las personas, la situación de las personas que están en prisión en condiciones infrahumanas muchas veces, bueno, son atentatorias de los derechos más elementales. Pero creo que a nivel global lo que uno puede llegar a decir que hoy día es un riesgo. La mayor atentado de los derechos humanos es la hipocresía, ¿no? Porque hoy leían en los diarios, digamos, que el Senado de los Estados Unidos ha revelado la oficialización de la tortura, ¿no?, en las cárceles de Guantánamo. Y esas fotos monstruosas recorren hoy precisamente la prensa de todo el mundo. Eso es hipocresía, porque eso se sabía y se denunciaba desde hace más de 10 años, ¿no es verdad? Y así todo, el presidente Obama recibió el Premio Nobel de la Paz, y así todos los senadores republicanos y demócratas se han llenado la boca hablando de los derechos humanos y del bien en el mundo, y esas cosas realmente me parece que retroceden. No nos podemos alegrar porque el Senado de Norteamérica reconozca la aplicación de tortura. A mí no me alegra eso, me parece que es un capítulo más de la hipocresía generalizada que caracteriza a algunas naciones y algunos países. Y creo que sobre esto es lo que hay que discutir, ¿no? Si cuando se denuncian los derechos humanos realmente se están cuidando los derechos humanos o en realidad se los vulnera aún más, ¿no? Se dice que estar protegiéndolos y en realidad se los está violando, ¿no? Y esa es la gran amenaza en este mundo, ¿no? Es la gran amenaza porque vivimos en un mundo donde los excluidos, los emigrantes se multiplican exponencialmente. El propio Papa Francisco lo dijo, el Mediterráneo es una gran tumba. Bueno, este es el mundo que tenemos y de eso debiéramos hacernos cargo, ¿no? En este 10 de diciembre, Día Internacional por los Derechos Humanos o de los Derechos Humanos, estamos hablando con Rubén Chababo, el director del Museo de la Memoria, y la pregunta, Rubén, o el comentario que te pedimos tiene que ver con esta iniciativa o esta idea o esta intención de pagar sueldos, por ejemplo, o no sé, un salario a los presos. ¿Qué te parece esto? Mira, vos sabés que te puedo decir que no tengo una posición tomada, porque no digamos, yo soy muy cuidadoso con estas cosas porque en un primer momento uno puede escandalizarse y salir a rechazar este tipo de medidas o saludarlas si uno pertenece al partido que la propone, ¿no?, al partido político que la propone. Y yo todavía no he leído los fundamentos ni tampoco lo he comparado con situaciones similares en otros países. Entonces, viste que ese tipo de cuestiones, cuando uno las compara, bueno, a ver, ¿qué pasa en Uruguay? ¿Qué pasa en Chile? ¿Qué pasa en España o en Francia o en México? Y entonces uno entiende, digamos, la dinámica de este tipo de propuestas, ¿no? Y yo creo que hay que, por eso me tomo la libertad de decir que todavía, más allá de lo puramente mediático de esta enunciación, ¿no? Necesito tomarme tiempo para poder leer cuáles son los fundamentos y cuáles son los argumentos también, los argumentos a favor y los argumentos en contra, y después poder opinarnos, ¿verdad? Claro. ¿Cuántos años hace que sos director del Museo de la Memoria? Comencé en el 2003, vos fuiste la primera persona que me hizo una entrevista, y está siendo, creo que la última persona también en hacer una entrevista, porque me estoy despidiendo de la función en los próximos días. Bueno, yo no sabía eso, me sorprende, bueno, obviamente que me causa mucho gusto, no sabía, y doy por sentado, Rubén, que después de tu salida de esa función, obviamente salís de la función, no salís de la militancia, ni de la defensa profunda de los derechos humanos, así que vamos a seguir en contacto y vamos a contar con vos, si te parece, en los programas que hagamos. Claro que sí, con muchísimo gusto, y yo siempre recuerdo, esto lo digo, cuando yo recién ingresaba en el año diciembre del 2002, enero, o los primeros días del 2003, y me llamó alguien llamado Sergio Contenmore, y me acuerdo que había ido a una radio muy lejana, no sé, para mí era lejana, no sé por qué, no era en el centro, y ahí me hiciste una entrevista muy, muy linda,
y yo en ese momento todavía no sabía todo lo que se me venía encima. Y yo siempre quedé muy agradecido de ese primer reconocimiento de alguien de la prensa, ¿no? A mí, que era absolutamente desconocido en ese momento y que tampoco sabía mucho qué iba a hacer, ¿no? Con mi cargo. Bueno, aquí está, 12 años después nos encontramos a la vuelta del camino. Hay que brindar con un buen tinto de alta gama, si te parece. Claro que sí. Claro, claro que sí. Yo recuerdo, bueno, un programa que hacíamos en LT8 donde vos tenías una sección que tenía que ver con la literatura y Exacto. ¿te acordás de eso? Claro. Fantástico, fantástico. Bueno, mi querido, te mando un abrazo enorme. Gracias, Rubén, gracias por todo. No, gracias a vos. Y si cabe, no sé, feliz Día Internacional de los Derechos Humanos. Que sí. Celebremos los derechos humanos con los ojos bien abiertos. Dale, un abrazo. Un abrazo. Allí estaba el profesor Rubén Chababo, director hasta dentro de días del Museo de la Memoria, charlando sobre las actividades en Rosario en el Día Internacional de los Derechos Humanos.